El Señor me permite estar en este momento en la parte que corresponde al sermón de este primer día de la semana, que nos reunimos para adorarle en espíritu y en verdad, y vamos a continuar con este capítulo 47 del libro de Génesis. Pero como siempre vamos a pedir la gran dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, nuevamente nuestra súplica es que nos ayudes a comprender tu palabra. Que el Espíritu Santo me ayude a exponerla y que sea sencilla y clara. Que cada uno de los oyentes sea edificado y que todo sea para mantenernos creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que vamos a ver en estos momentos es cuando Jacob pide ser sepultado en la cueva de Macpela. O sea, como les mencioné en la clase pasada, de hace unos momentos, que es como quien dice un paréntesis que se nos presenta acá. Y esta parte está comprendida en los versos 27 al 31. Solo son 5 versículos que vamos a estudiar en este momento. Dice que así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José a su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, este versículo 27, vemos que aquí el narrador introdujo en su relato sus dos resúmenes relativos a la morada de Israel en la tierra de Egipto, y en concreto en la tierra de Gosén. Bueno, a diferencia de los equipos que se convirtieron en arrendatarios en tierra que pertenecía a Faraón, los israelitas extranjeros tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Esta última declaración fue obviamente escrita cientos años después de que el clan de 70 personas, ustedes recuerden cuando estudiamos el capítulo 46, verso 27, donde nos dice al final que todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, de Jacob se había multiplicado hasta convertirse en una nación de gente. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo y vemos los versos 7 y 20 del capítulo 1, dice: y los hijos de Israel
fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Claro, cuando lleguemos a este estudio lo vamos a ver más definidamente. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Luego en Éxodo 12:40, ahí dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ustedes recuerden que a veces dice 400 y otras veces dice 430. Y esto es la figura del lenguaje cuando se toma la parte por el todo o el todo por la parte. Es decir, cuando se redondea estadísticamente, así se habla. Pero realmente el tiempo de esclavitud total fue de 430 años. ¿Ve? Como Dios había prometido, pues. Y esto lo estudiamos en Génesis 12, Génesis 17, Génesis 28, Génesis 35. A pesar de las contiendas, a pesar de los celos, a pesar de los pecados y de los crímenes de Jacob y de sus hijos, Dios en su gracia continuó obrando por medio de ellos con el fin de llevar sus bendiciones prometidas a todas las familias de la tierra, porque Dios así lo había prometido. Y una cosa que hay que tener bien presente, que las promesas de Dios son cumplidas. Por ejemplo, nosotros los cristianos esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso no es una mentira, eso no es un cuento de hadas, eso no es para mantenernos, como decir, engañados. Eso será una realidad. Ahora, que no sabemos cuándo, qué puede suceder en un instante, eso es una realidad. Que pueden pasar décadas o siglos a lo mejor, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso en el versículo 28, ahí se nos habla de el tiempo de vida que tuvo Jacob. El contexto cambia en el presente versículo. El escritor saltó adelante con otro resumen sobre la duración de la vida de Jacob. Por eso nos dice que fueron 147 años. Nos gustaría creer que después de los muchos años de luchas y de tristezas, Jacob finalmente encontró paz dentro de sí mismo, con su familia y con Dios. Porque esto es lo que realmente tenemos que entender. Y es lo que aprendemos nosotros los cristianos como hijos de Dios que somos. Yo puedo haber vivido una vida tormentosa, estoy hablando en un supuesto, en una forma figurativa, pero cuando encuentro al Señor, mi vida cambia, y cuando recibo o recibiré, mejor dicho, el galardón eterno, entonces todo será completamente diferente. Sin embargo, pues nosotros vemos que aquí el escritor se saltó casi todos los acontecimientos de los últimos 17 años de Jacob. No nos dice, y usted puede escudriñar y se dará cuenta que simplemente dice que vivió 17 años. ¿Qué hizo, qué no hizo? No lo tenemos. Tal como lo hizo, pues con la mayor parte de los años
que el patriarca vivió en Canaán, mientras que José estaba en Egipto. O sea, esos 20 años que creyó que José había muerto. 20 más 17, 37 años. O sea, hay que entender pues que el Espíritu Santo se encargó de dejarnos revelado lo que realmente a nosotros nos interesa y nos ayuda en el entendimiento de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Algunos comentaristas ven como extraño que las referencias a la muerte de Jacob se encuentran más antes en el relato que la narración de su muerte. O sea, ustedes tienen que entender, si a mí se me pide que narre algo, pues a lo mejor voy a tomar en cuenta situaciones muy antepasadas, muy pasadas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, pues cuando Moisés escribe esto, está pues recopilando, claro, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Dice aquí en Génesis, adelantándonos, en el capítulo 49, verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Si bien se desvía del patrón, seguido por el narrador, cuando informó de la muerte de Abraham, por ejemplo, miren el caso de la muerte de Abraham, cuando estudiamos Génesis 25, versículos 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. O sea, usted réstele 175 menos 147, habla de que vivió más de 30 años más. Y luego vemos el caso de Isaac en Génesis 35, versículos 28 y 29. Y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Ve? El año pasado, el 27 de octubre del año pasado, salió una crónica en uno de los periódicos salvadoreños de una persona que vive aquí en Ciudad Arce de 110 años. Ya, eso fue el antepasado. Ya de estar por los 111 años y todavía vive. ¿Ve? Y que por cierto, yo recuerdo que en una de mis clases narré que es un hermano en Cristo. Es un hermano que cuando yo era director de los cursos bíblicos, llegaba a recoger todos los cursos bíblicos de la Ciudad Arce, donde él vive, si es que vive todavía en este tiempo presente. ¿Qué es lo que dice de Isaac? Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Qué hermoso vivir así, ¿verdad? Viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. El orden de los acontecimientos en este caso parece apropiado. Capítulo 47 sugiere que el destino de la familia de Jacob era permanecer en la tierra de Egipto por muchas generaciones. Usted puede ver que al menos en un siglo caben 3 generaciones. Dependiendo de cómo se tome una generación, se dice que dura 30 o 33 años. Si de 33 en un siglo caben 3 generaciones, si fueron 4 siglos, 4 por 3, 12, más 30 años, por lo menos fueron 13 generaciones que se dieron allí en Egipto. Dice que concuerda pues, con la revelación de Dios a Abraham en Génesis 15:13, dice:
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida, 3 situaciones, 400 años. Lo que decía anteriormente sobre los números redondos, ¿verdad? Por otro lado, el destino personal de Jacob no estaba en esta tierra. Egipto fue para el patriarca y para su familia lo que el arca fue para Noé, un refugio temporal de la catástrofe que rugía en el exterior. Incluso, si solo podía ser representado por una sepultura de huesos, Jacob deseaba ser parte del acto redentor de Dios, es decir, el retorno de su pueblo a la tierra que había prometido a Abraham y a su descendencia. Esto que no se nos olvide, hermano, y que alcanza espiritualmente hablando como a nosotros como cristianos que somos, pues. Luego el versículo 29 dice que se llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando llegaron los días de Israel, pues, para morir. Llama a José, pues. No se dirigió a él como un padre normalmente lo hace o lo haría con su hijo, sino como se dirige a él como a su superior. Así se dirige. Reconoció que el futuro de su familia estaba en manos de José, porque era ahora un poderoso gobernante sobre todo Egipto. Y por eso le hace esta petición de una manera humilde, porque eso es lo que nosotros podemos ver allí. Al igual, pues, que en el caso de Abraham y su criado. Miren lo que vimos en Génesis 24, leamos los versos 2, 3 y 9. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Lo mismo, pues, cómo tenía significado el poner su mano debajo de su muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El presente, pues, constituía un acto solemne que formaba parte de un juramento. Antes de morir, pues, Jacobo deseaba un compromiso formal. Eso era lo que quería Jacob, un compromiso formal por parte de José en cuanto a que no sería sepultado en Egipto. Y José, pues, lo cumplió. Por eso, en el versículo 30, nosotros podemos ver que él es trasladado. Luego Jacob dijo: más cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Es decir, la cueva de Macpela, que nosotros ya lo conocemos perfectamente bien. Esto indicaba su compromiso de parentesco con su padre y su abuelo Isaac y Abraham. Entonces José le respondió a su padre con la siguiente promesa: haré como tú dices. Mire que 4 palabras cortas, pero le dice: haré como tú dices. Yo cumpliré tu voluntad, pues. Luego en el versículo 31
le dice, e Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ustedes tienen que entender que Jacob tenía 147 años, era un viejito, y usted tiene que entender la contextura física, la debilidad física que ya había para este tiempo. Hombre, si yo viviera 147 años, no sé, pero si es la voluntad del Señor, pero ustedes imagínense las facciones de una persona de esa edad. Lo anterior no fue suficiente pues para Jacob. Deseaba un juramento formal, por lo que dijo, júramelo. En conformidad, José puso su mano debajo del muslo de su padre y le juró. La versión Reina Valera dice, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Hay otra versión, la nueva versión American Standard Bible, consigna que dice que se inclinó en adoración. Imagínense, inclinó en adoración. Sin embargo, la palabra hebrea para inclinó, que es la palabra chachat, con S al principio y H intercalada, y así como lo oye en español, chachat, a veces se usa de inclinarse con respeto delante de los hombres. Y le doy ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 23:7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Miren la palabra inclinó. Luego dice en Génesis 33:3 y 6, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Verso 6, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. El lenguaje pues podría querer decir que Jacob se inclinó con humildad delante de José, a quien ya había reconocido como su superior. Y por eso es que él le dice, te ruego, no me entierres en Egipto. O sea, ¿qué le costaba como padre darle una orden? Y luego un anciano de 147 años tenía toda la razón de hacerlo, pero no lo hace. Sino que a José, respetando su alto grado y poderío que tenía, le dice, te ruego que no me entierres en Egipto. Después de todo, él era el que tenía el poder de conceder el último deseo de su padre. Esta es la realidad. Los que aceptan esta interpretación lo ven como otro cumplimiento del sueño de José que vimos en Génesis 37, los versículos 9 y 10. Cuando ustedes recuerdan que he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Entonces, donde su padre, pues, representado por el sol, algún día se inclinaría ante él. Por otro lado, chachap, que recuerdo a ustedes, es la palabra inclinar, también puede indicar inclinarse ante Dios en adoración. Se lo repito, inclinarse ante Dios en adoración. Dice Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, o sea, nos inclinaremos en adoración, pues, y volveremos a vosotros. Luego vamos a Génesis 24, versículos 26 y 48. El hombre entonces dice, se inclinó y adoró a Jehová. Versículo 48. Y me incliné y adoré a Jehová.
y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Quizás Jacob adoró al Señor en alabanza agradecida de que su último deseo sería concedido. ¿Ve? Siguiendo la Septuaginta, el autor de Hebreos aparentemente entendió la obra del patriarca como un acto de adoración ante Dios, escribiendo, mire lo que dice Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aquí se usa la palabra proskuneo, que quiere decir adoración, la adoración real, pues. Yo le invito a que los días lunes escuche mi estudio que estoy dando sobre Colosenses. Dentro de poco vamos a ver una serie de palabras que se usan para adoración, con énfasis especial en la palabra proskuneo, que es la adoración que nosotros rendimos a nuestro Señor. Entonces, la versión Reina Valera dice que la inclinación de Jacob tuvo lugar sobre la cabecera de la cama, dice. Las consonantes hebreas en el texto original, que son M, T y H, pueden interpretarse como cama, que es la palabra mitad, o también puede interpretarse como bordón, que es la palabra matet en hebreo. Los escribas masotéricos eligieron la palabra cama. Sin embargo, bordón se utilizó en la versión del Pentateuco samaritano y también en la Septuaginta, que es la palabra rabós. Hebreos 11:21 dice, que ya lo hemos leído, que Jacob adoró mientras estaba, dice, apoyado sobre el extremo de su bordón, lo cual refleja una dependencia de la versión Septuaginta. Termino diciéndoles esto, hermanos, amados hermanos y hermanas. Independientemente de la comprensión exacta del versículo 31, e Israel dijo, júramelo, y José le juró. Está claro, yo puedo decir, está muy claro, se acercaba en paz al final de su vida. Su familia estaba junta de nuevo y Jacob sabía que el Dios que adoraba mantendría fielmente sus promesas a ellos. Y esto es lo que a Jacob le preocupó al final de su vida. Esto es lo interesante. Usted puede ver en los episodios de la palabra de Dios, y sobre todo cuando nos trasladamos a nuestra vida neotestamentaria, usted puede ver los episodios de hombres y mujeres que vivieron una vida desenfrenada, pero que al conocer a Cristo le obedecieron y su vida cambió completamente. Y el mejor ejemplo es el apóstol Pablo. ¿Ve? Eso es lo que interesa a nosotros, hermanos. No nos interesa, al analizar lo negativo de una persona antiguo testamentaria hablando o nuevo testamentariamente hablando, no nos interesa los pecados que ellos cometieron, que vivieron y que corrompieron a lo mejor a otros. No nos interesa eso, hermano. Lo que nos interesa a nosotros es que todo episodio, ya sea nefasto o ya sea de ejemplo, nos lleva a la vida en Cristo Jesús. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Que Dios siga bendiciendo a ustedes, hermanos, a su servidor, a todos, como hijos de Dios. Y que nosotros continuemos
en ese camino que nos llevará al cielo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos ayudas a comprender tu verdad y que sobre todo seamos humildes, sobre todo que nos la apliquemos a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que cada día estamos para esperar la venida de nuestro Señor, que así sea siempre y que aseguremos que esa venida sea de gloria para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.